En estas tareas y en esta experiencia nos va a tocar la escuela sindical rápido, porque hay gente con energía, pero hay gente sin razones. Y la energía es buena, pero es buena con la argumentación. Lamentable lo de esta mañana, que un compañero agreda a Lucy Arciniegas, que Lucy ustedes la conocen, podremos tener diferencias con ella, todo lo que quieran, pero no es para que la agredan tampoco. Con el apasionamiento, entonces nos vamos a golpear y nos vamos a... Los maestros en Colombia en esa actitud. El otro elemento, ¿cómo le enseñamos a los niños que sepan manejar las redes? Si esas redes sociales se le tiran la vida a una persona, esas redes es un matoneo informático y ya están hablando de ratas. Nosotros hemos sido víctimas de eso, los directivos de Cimatol han sido víctimas de esos correos, porque el que utiliza esos correos no tiene la capacidad de enfrentar al otro con argumento y debate, y se esconden los correos para tratar a otro mal. Y el magisterio en un momento dado utilizó las redes bien para animar el paro, pero vayan, mírenlas ahorita, que están proponiendo sindicatos paralelos, como si la solución de esto fuera sindicatos paralelos. O yo le pregunto, ¿los compañeros del 278 están preparados para formar un sindicato en Colombia que resista el régimen sin el apoyo de todo el resto? Eso son pasiones, son ánimos. Ese es una lectura que hay ahí. Pero la FECODE, la Cimatol son entidades, puede que no estemos de acuerdo con los directivos, que es muy diferente. ¿Y eso cómo se hace? En las urnas. Ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, la negociación llega en el momento de la ganancia política, que es la que quiero referirme. Es que Gina desde el comienzo dijo que negociaba, pero que negociaba con los niños en el aula de clase. El primer elemento para romper fue decir, suspendan el paro 8 días y volvemos. Volvemos. No había habido desmovilización total. Entonces le tocó aceptar negociar en medio de la movilización. Ese es un elemento fundamental, ese es un elemento que uno lo mira así, pero fue un elemento importante dentro del paro nacional. Y que le tocó llevarse la intervención directa del presidente, pero además también le tocó llevarse a 2 ministros superministros allá. Cuando se reanudan las conversaciones, entonces se trae una contrapropuesta, y la contrapropuesta del gobierno era la misma, nunca subieron de allí en el tema de la nivelación. Por eso, para sacar lo del Plan Nacional de Desarrollo, tocó cambiar el sistema. Entonces dijeron, pues entonces dejemos el tema de nivelación para el final y tratémoslo de evaluación y tratémoslo de salud y miremos lo del Plan Nacional de Desarrollo rápido. Esa fue la segunda etapa. En esa segunda etapa entonces se presenta lo siguiente: el gobierno hábilmente no mete, y eso es lo que está en los acuerdos, en el tema del Plan Nacional de Desarrollo, sino el tema de la gratuidad y el tema de la concurrencia. Y el tema de la concurrencia la mete porque se iban a levantar de la mesa los compañeros de FECODE. Son 2.000 millones de pesos para ese tema. 2.000 millones de pesos para que se dejan destinados para los entes territoriales pagar las deudas laborales con los maestros y con los administrativos. Y el tema de la gratuidad no es que se haya dejado para hacer gratis en Colombia la educación, eso no es cierto. Se abre la brecha de recursos que iban a quedar también en manos de los entes territoriales. Ustedes saben cómo está este tema de transporte con el departamento y el tema de transporte con el municipio. A la fecha no han contratado o contratan por días, 20 o 30 días. Y en otros lugares no han contratado. Eso es lo que iba a pasar también en ese tema de la gratuidad. Y que se abre la discusión de la relación técnica
maestro-alumno, porque una de las cosas que tenemos nosotros los maestros en este momento es el decreto 3020, que el promedio maestro-alumno en la zona rural y en la zona urbana es alto. Y si la ministra está hablando de Singapur y Finlandia, donde un maestro tiene nomás 15 alumnos, 18 alumnos, o 12 alumnos en algunos lugares, es el promedio que hay. Entonces, eso de bajar las relaciones técnicas es importante para el magisterio, pero ¿cuándo lo va a cumplir el gobierno? Y lo dejó por fuera en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, dejó el tema de la infraestructura también por fuera, dejó tema como el preescolar por fuera, y ahí tiene una responsabilidad grande los congresistas que votaron ese Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, el segundo elemento, a la jornada única, dijeron: no, señor, la implementamos como nosotros queremos implementarla. Aquí la pelea que se plantea es que cuando dijeron que bonificaciones para los maestros que trabajen jornada única, el gobierno dijo: no puede haber bonificaciones, porque entonces usted, ¿qué es lo que están diciendo de los niños, de los que están peleando por ellos? ¿Por qué nos están pidiendo bonificaciones? Y para el magisterio también es berraco dejar unas bonificaciones para la gente que implemente la jornada única sin condiciones. Eso es complicadísimo. Lo que se miró ahí es que entonces las horas extras, se pide un aumento de hora, queda en la discusión pedir un aumento de la hora extra, porque no digamos, hay maestros, pero eso no quedó ahí, se abre la discusión. Entonces, ahí quedaron dos puntos: concurrencia y gratuidad. El segundo elemento es el tema de la evaluación, tema espinoso, tema de gran responsabilidad, tema que hay que saber manejar. Eso es lo que tiene en este momento a los compañeros del 1278 en la actitud que están. Uno los entiende, la angustia en que está, porque es que uno, después de 11 años no haber pasado una evaluación, eso no es tan fácil. Con títulos de maestría, con títulos de especialización, pues uno entiende la angustia del compañero. Pero acá también fue claro, a pesar que en ese punto también nosotros hicimos reparo en la Junta Nacional, uno entiende que acá también fue claro, y las cartillas hay que volverlas a ver qué fue lo que pasó. Este elemento tiene que compararse con las cartillas, a ver si fue que no se planteó eso. Y yo no escuché por ningún lado que a los compañeros se le hubiera planteado de que no habría evaluación. En las cartillas lo que dice es una evaluación formativa. Entonces, ¿qué se dice allí? El gobierno planteó como primera fórmula evaluación de desempeño, que fuera el rector, que los 60 puntos y con unos criterios, y que esa era de acuerdo a la evaluación, con los 60 puntos más los criterios, que ese fuera el elemento central para ascenso de los educadores en Colombia. FECODE no aceptó la fórmula. Finalmente, ¿qué quedó ahí? Se acabó la evaluación de competencia en Colombia, eso sí quedó claro, pero no solamente en este paro, es que eso ya venía del 2014, por eso el gobierno no convocó a evaluación de competencias para este año, y eso es una realidad que no la podemos decir que no es así. A la fecha no ha habido convocatoria de evaluación de competencias. Pero ¿cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces, que sea una evaluación de carácter diagnóstico formativo. Aquí no habla de evaluación escrita, que era un elemento que ha planteado también el gobierno. No dejémosla como una evaluación, pero una evaluación escrita, efectuada por pares. Entonces acá se cambia la evaluación de competencias de esa evaluación subjetiva, amañada, fiscalista, porque era el 20%, ya se sabía el 80% se rajaba en esa evaluación, todos los años el 80% se rajaba. Entonces,
Esta efectuada por pares es la que tiene al magisterio del 278 en esa inconformidad. ¿Qué es lo que explican allí? ¿Quiénes son los pares? Los pares son maestros que van a colaborar en ese proceso, que lo va a determinar las universidades, el ministerio y la federación, como integrante de esa mesa tripartita. Entonces, ahí plantean que dicha evaluación deberá basarse preponderantemente en la observación de videos de clases. Eso también incomoda a la gente, que usted esté dictando clase y a alguien le tome un video. ¿Sí? Claro. Sí, ese es lo que tiene inconforme. Entregados por los docentes candidatos al ascenso o reubicación y en la evaluación entre docentes. El otro elemento que nosotros decíamos allí en la Junta Nacional es que los criterios que habían inicialmente, título, experiencia, producción académica, no quedaba ahí. Entonces, dentro de los criterios, nosotros dijimos, bueno, ¿cuáles son? Entonces queda sujeto a la discusión de la comisión. Lo que dice aquí es que el instrumento para aplicarla se realizará por una comisión tripartita, FECODE, Ministerio, Universidad y una de reconocida idoneidad, que se va a hacer una actualización y una restricción de cuántos maestros en Colombia tienen títulos de normalista, cuántos licenciados, cuántos especialistas, y que ese decreto tiene que estar máximo en 30 días a partir de las firmas de las partes. Entonces, que eso es lo que tiene que sacar definitivamente, ya ese estudio, más los instrumentos, más los pares. Esos pares se preguntaron, bueno, ¿son los mismos docentes del PTA? Porque la ministra del PTA, que algunos caminaron en la marcha, que eso fue también sentido de pertenencia con la función docente, pues la ministra dijo que ellos eran los que evaluaban al resto de docentes, y eso también ha generado un malestar en el magisterio. Entonces, que de conformidad con ese procedimiento es que va a haber la evaluación de tipo formativo y diagnóstico. Uno diría hasta ahí, maluco, pero uno dice, aguanta. El problema que nosotros planteamos allá también es, bueno, ¿y por qué hablan de perder y de cursos remediales si eso es lo que no queremos? Porque se trata, la pregunta que, porque nos dejaron intervenir con preguntas, la pregunta que yo hice allá fue, si es de tipo formativo, ¿por qué hablan de ganar y perder? Si es las fortalezas, si es las debilidades, y si yo tengo debilidades, pues los cursos, pero que los cursos no digan que yo perdí otra vez. Y acá lo que dice es que si no alcanzo lo requerido por el par, entonces voy nuevamente a una segunda oportunidad. Bueno, y uno diría, hasta ahí podría aguantar también, pero el problema también, ¿dónde está la disponibilidad? Esto de ser así, y con el plazo que establece de que los compañeros del 278 que no han podido ganar ninguna de las pruebas, los tienen que ascender y reubicar en el mes de septiembre. Entonces, ¿dónde está la plata? Porque eso le cuesta al Estado, si eso fuese así, y si esa va a ser la realidad, ojalá sea así. Ojalá sea así, porque ahí es el punto del magisterio que vale más, porque un maestro de la 2A a la 2B son como 400.000 pesos. Un maestro de un nivel a otro puede estar en una diferencia de 900.000 pesos por mes, y son más de 80.000 maestros, ¿sí? Más de, pero no los promedios de Gina, no los promedios de Gina. Entonces, en ese sentido, otro punto de nuestro voto en contra fue ese. Está bien que sea evaluación formativa, pero no le metan ahí, o corrijan la redacción, no metan ahí el tema de perder por segunda oportunidad. Déjenlo como cursos remediales, déjenlo como curso de fortalezas, pero no pongan eso ahí. El tema de la derogatoria de la 2715, ¿sí?
El tema de la derogatoria del 2715 también, porque es la reglamentación que hay hoy en día en el tema de evaluaciones. Lo cierto es que dice que la aplicación de esta evaluación diagnóstico formativa deberá convocarse de manera prioritaria para aquellos docentes que a la fecha no hayan logrado el ascenso. Eso es lo que un primer universo, y que tiene que ser en la tercera semana de septiembre. Y un segundo universo es que los compañeros que han ganado las evaluaciones, ellos también no se pueden perjudicar, porque en un momento dado ellos también pueden decir, bueno, yo venía ganando todas las evaluaciones de competencias, ¿y por qué yo salgo perjudicado? Entonces ahí dice que se realizará en menos de un año la evaluación para los compañeros, es decir, que todos perdieron y ganaron en un año, todos haber ascendido y reubicado. Eso le cuesta al Estado una cantidad de billones de pesos. Entonces nosotros decimos, ¿dónde están las fuentes de financiación? ¿Dónde está eso? Y por eso hicimos esa observación en la Junta Nacional. Pero lo que sí queda claro es que esta evaluación va a modificar la evaluación de competencias. Quedará en la historia si es mejor el remedio que la enfermedad. Porque el gobierno en un momento dijo, entonces convoquemos nuevamente a evaluación de competencias. Y listo. El otro tema, el tercer tema fue el de salud. En el tema de salud también se hicieron observaciones. ¿Por qué hicimos la observación? Nos la hizo Irma ya en nombre de todos y en nombre del magisterio. Por una cosa sencilla, es que se parece mucho a lo que hay, y lo que hay es inoperante. Lo que hay, fiduprevisora, consejo directivo del fondo, Supersalud, organismos de control. Aquí nos ha llegado oficios de los organismos de control que dicen que no encontraron nada de hallazgos, que no encontraron nada de problemas en la prestación del servicio. Acá se envió un oficio donde pedíamos la revisión de los contratos de esta entidad, porque creíamos que había corrupción en la contratación. La primera respuesta que llega a la Contraloría en el mes de septiembre es que teníamos que esperar hasta el mes de marzo para que hubiera una segunda respuesta. Y la segunda respuesta llegó en marzo, pero lo que llega es diciendo de que no había irregularidades en el manejo de los recursos de la contratación. Entonces, ¿qué plantean acá? Dos momentos. Un momento es el que está la contratación, es decir, que se va a nombrar como en la superintendencia, un defensor del usuario. Un defensor del usuario, ¿cuánto vale para una entidad de esas? Tiene que ser, usted va a un defensor del usuario de un banco, o defensor del usuario del cliente. Eso resuelven todo a favor de la empresa. El tema de garantizar el debido cumplimiento de los pliegos, la prestación del servicio en salud con calidad y oficiar a los organismos de control, todo eso se hace hoy en día. Sobre las fallas de servicio, con el fin que de allí se tomen las medidas correctivas que sean del caso. El otro tema es el tema de que en la nueva contratación, entonces lo más lógico y lo que uno diría que sería lo ideal es que la gente que ha sido sancionada no volviera a contratar, porque hay personerías jurídicas, y si cambian de razón social para evitar ese tema, porque ese tema lo cambian con la razón social o con las uniones temporales, se asocian diferentemente, le ponen otro nombre y listo, ahí quedó la contratación otra vez, y le colocan 3 años de experiencia en la contratación, y entonces el que llega con 1 año de experiencia a contratar pierde en las licitaciones. Entonces, cuando le dijimos eso, al de la fiduprevisora decía que no se podía sancionar como persona jurídica. Nosotros le decíamos, pero sí como persona natural. Sí como persona natural. Entonces, ¿por qué la persona jurídica no? Que porque había que hacerle todo un conducto irregular.
Y ahorita que están casi en la tercera sanción, entonces inventaron una fórmula diferente que se llama Tribunal de Arbitramiento. Con eso está. Claro, eso le dan la vuelta y la contratación terminará en manos de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que decimos aquí? Esto no hay diferencia. La única que hay modificación que el Consejo Directivo del Fondo tendrá unas atribuciones especiales en todo el país, regional y departamental. Entonces, por eso nosotros decimos, ese punto del acuerdo no nos gusta y lo votamos también en contra. No nos gusta ese punto que tiene que ver con la salud, una parte del punto de la evaluación y la parte que tiene que ver con la nivelación. Porque con la nivelación nosotros decíamos, la gente, miren, la gente se hubiera aguantado hasta el 12% puro, porque lo entiende como un proceso. Entonces, 2 puntos, pero acá lo que hubo fue un punto, y la ministra salió feliz esta mañana, un punto y 10 puntos, ¿sí? Y los 10 puntos distribuidos, 2 para el 2016, 2 para el 2017, 3 para el 2018 y 3 para el 2019. Entonces, entendemos también que no había nada. Entendemos que también no había nada. ¿Qué es lo que dice FECODE acá? Nosotros iniciamos con un proceso de 1.1 y 10 y que la meta es llegar al 28.32. Entonces acá quedaron de reunirse nuevamente en 2 años, reunirse para continuar con el proceso de nivelación hasta completarlo al 28.32. Ese es un problema que se sale de las manos. No lo dice ahí, pero sí dice que se continúa el proceso de nivelación. Yo estoy dando el informe del documento y de lo de la Junta. Entonces ahí lo que dice es que continúa el proceso de nivelación que se empezó en el 2014, pero que va a continuar en los próximos años. ¿Cómo le explica uno eso al magisterio? El tema del bienestar. Esta mañana decían que eso para qué, pero a mí sí me parece que es importante. Por eso nosotros decimos, no, el tema del bienestar es importante y por eso también se avala. Es que el Ministerio de Educación Nacional se compromete a garantizar, a financiar 2.500 millones de pesos para la realización de los Juegos Deportivos del Magisterio. Que entre otras cosas, los Juegos Deportivos del Magisterio ha sido de buen sentir en el Tolima y en Colombia. Y que para la realización del Encuentro Nacional Cultural y Folclórico que lleva a cabo FECODE cada año, se destinará un monto de 1.000 millones de pesos para el 2016, 1.500 millones para el 2017 y 1.500 millones en el 2018, los cuales se ejecutarán en coordinación con las unidades de talento humano de las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas. ¿Quién está en desacuerdo con eso? Nosotros decimos, no, eso es importante para el magisterio también. Pero si esto es importante, lo anterior era más importante y más urgente. Los educadores del grado 14, esta parte también nosotros decimos es importante para el magisterio, ¿no? El que dice se reconocerá una bonificación anual no constitutiva de salario para todos los educadores del grado 14, equivalente al 10% de su asignación básica mensual durante el año 2016 y 15% a partir del año 2017 en adelante. Eso se hará efectivo a más tardar el 30 de enero de cada año. Eso es importante para el magisterio, porque es que también tenemos que entender que el 2277 llegaba ahí y muerte laboral. ¿Cómo? No, año cumplido, sí. 30, correcto. Entonces, esa parte, pues uno cree que es importante para el 2277 y que cuenta con el aval prácticamente unánime de la Junta Nacional. Porque de todas maneras, en un educador de grado 14, 2.738.000 serían 273.000 pesos el 10 y 400.000 pesos el 15. Entonces, eso también vale, eso también cuesta.
El otro tema para los compañeros del 2277 es que se crea una bonificación no constitutiva de salario en el momento del retiro. Es decir, que el maestro cumple los 65 años y tiene esa bonificación. O si se requiere, o si se retira antes, también tiene. Y eso también es importante, porque miren, los maestros los están retirando, ni siquiera las gracias le dan. Las secretarías de educación ni siquiera eso hacen. Toda una vida de servicio, todo un año de servicio, unos años de servicio, para que lo saquen de esa manera. Pues eso es estimulante también para el magisterio. Por eso, entonces dijimos, esa parte del contenido está bien. Esa parte es unos logros. Y por eso los del 278 usted dice, pero todo se consiguió para el 2277, no se hizo tampoco con ese interés. Lo que pasa es que el tema de la evaluación para los compañeros, si les logran resolver ese tema de los ascensos a ellos, eso vale más que todo esto conjunto, porque son más de 80.000 maestros, póngale a 1 millón de pesos mensualmente, ¿sí? Sí, claro, eso es así. El tema de los etnoeducadores. Los etnoeducadores también han sido discriminados y ellos también reclamaban. Bueno, ¿y para nosotros qué? Acá dice que se establece una comisión entre el MEN y FECODE para revisar lo atinente a los salarios, hacer un estudio de cuánto es que están, cuánto ganan, y que con el fin de lograr la equidad, porque los compañeros no tienen el mismo salario del 1278 y del 2277. Pero sí, la vez pasada se logró una nivelación que no fue lo suficiente, pero que no es suficiente, Entonces, por eso se establece una equivalencia con los decretos anuales de salario. Es decir, que si es licenciado, se le pague como licenciado, o como normalista, como especialista. Si eso es así, es una justicia con esos compañeros que en este momento están por debajo del salario del resto de educadores. En el Tolima son más de 250 que están en esa condición. Otros acuerdos es que se constituye una comisión bipartita del MEN, FECODE, que revisará cada una de las solicitudes relacionadas con el cumplimiento estricto de la ley, las prestaciones económicas reconocidas en proceso jurídico al sector docente y las iniciativas legislativas y reglamentarias de competencia del gobierno y el cumplimiento de los acuerdos, con el objeto de presentar iniciativas para solucionar los casos que se constituyan en incumplimiento a la ley, acorde con la reiterada jurisprudencia, y evitar la continua presentación de demandas contra la entidad que afecta los recursos del FOMAC y del MEN. La comisión presentará un informe definitivo antes del 1 de junio del 2015. En este problema están muchos maestros en el Tolima, y es que van a pedir las cesantías y se les demora muchos meses, muchos años, más de 10 meses. Eso hubo un periodo de tiempo que había el cumplimiento de la ley. Hoy en día eso va más allá del año, de los 2 años, incluso en tema de pensiones. Nosotros a nivel departamental también estamos hablando de ese tema, lo planteamos ahí, el tema de la ley antitrámite, el tema de la celeridad de los documentos. El 8.1 habla del seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, crear una comisión de seguimiento de los acuerdos pactados entre FECODE y el MEN. La comisión se reunirá cada 2 meses y producirá un informe de cumplimiento de los acuerdos. Esta es otra fase durísima, porque es la fase que tiene que asegurar que las bondades que se hablan o las falencias que estén deben ajustarse, por ejemplo, en el tema de las reglamentaciones, por ejemplo, en el tema del seguimiento, ¿sí? Y hay como 5 comisiones creadas para ese tema. Aquí no está el tema del incremento salarial. Ayer Winston Petro, que está en la mesa estatal, pues habló de que el gobierno había subido del 3.66 al 4% para el resto del trabajador. Uno diría, si es el 4% y el 1,
sería el 5% el tema del alza del decreto de salarios de los educadores, pero eso hay que esperar hasta no ver. Entonces, en las consideraciones finales, también plantea el tema de las no represalias para los maestros que participaron en el paro. Ese punto es bueno, porque no dejar golpear a la gente que nos colaboró, es haber evitado los descuentos no solamente en los salarios, sino también en las primas, también en las cesantías, también en las pensiones. Y ese punto era el que tenía desmovilizado al magisterio. Por eso una de las partes buenas de este paro es que la gente perdió el temor a ese cuento, y ya en el segundo, tercer día, en el primero empezaron con fuerza. ¿Será que nos descuentan? ¿Será que la ministra, cuando dijo que iba a hacer el descuento, eso que más de uno quería irse a trabajar? Pero este tema de no represalias vuelve a activar en ese sentido, y por eso consideramos que en medio de las cosas es importante. El otro tema es el de la reposición. En el tema de la reposición dice que el magisterio se compromete, ojo con esta palabra, a reponer las actividades y programaciones académicas dejadas de realizar en el periodo del paro. La ministra está hablando de tiempo, nosotros estamos hablando de actividades, y ese trabajo lo tenemos que hacer con los dos secretarios de educación, pero además con la asociación de rectores y con los directivos docentes, darles que dentro de las autonomías sindicales y en las autonomías de las instituciones se podría mirar el tema de que no hagan ir, y que sobre todo acá tenemos que trabajar mucho con lo que han reclamado los padres de familia y los estudiantes, que no les afecten las vacaciones. Más o menos así la plantean los padres de familia. Entonces lo que nosotros decimos es, vamos a tener que trabajar con los secretarios, con la asociación de rectores, a ver cómo se puede en lo posible disminuir el tiempo y aumentar el número de actividades. Porque cuando uno habla de actividades, está hablando de tareas, está hablando de talleres, en el caso de los maestros está hablando de jornadas institucionales, yo no sé, los mismos juegos de los maestros, bueno, todo ese cúmulo de cosas es la que tenemos que mirar como estrategia para buscar de una manera consensuada que no haya problemas en el tema de afortunadamente el calendario académico del Tolima se logró que quedaran 3 semanas de vacaciones en junio. La gente estaba acostumbrada a 2, pero en lo posible, pues ese tema tenemos que reducirle al tiempo y aumentarle a las actividades. Y el tema en que estamos hoy, que se garantizan las asambleas informativas. Hoy hubo asamblea informativa en todo el país. La experiencia indica también, compañeras y compañeros, para que nos unamos y no nos desesperemos, que casi en todas las negociaciones, buenas o malas, porque acá decimos, pues no estuvimos de acuerdo, votamos en contra, pero también tenemos la responsabilidad con el magisterio de socializarla, de ver los aspectos positivos y de mirar esa situación, de socializar esto. Se sigue una segunda etapa, que es la reglamentación. Ahí en la reglamentación hay que estar pendiente, hay que estar en la vigilancia, en la veeduría constante de ese tema. Cimatol pues habló con el secretario de Educación Departamental, porque nosotros creíamos que los maestros que estaban en Bogotá, más los maestros que están aquí en Ibagué, en la zona 7, esos compañeros les tocaba desplazarse a los municipios mañana. No alcanzaban en algunos casos a llegar a los lugares de trabajo. Por eso, el secretario de Educación Departamental habló conmigo vía telefónica y dijo, no, pues justifiquémoslo como una jornada pedagógica sindical, y por eso mañana
los 15 directivos se desplazarán a diferentes municipios a hacer ese trabajo que estamos haciendo acá, a ayudarles a ustedes allá en los municipios. Donde no haya directivo, tienen que ustedes ayudarnos en la socialización del tema con los educadores, y por eso se convocó a este pleno de carácter extraordinario. Ya abrimos la discusión. Entonces, compañeras y compañeros, ustedes entenderán que este fue el proceso de negociación de un paro sin igual en el país. Esto ahorita causa furor, causa malestar, causa en algunos casos, quien sabe de esto, prudencia y tolerancia. Lo generan los resultados. Los resultados son los que van a decir si le aplican la nivelación correspondiente al 2015, si los educadores en septiembre van a ascender, si les van a pagar la bonificación a los compañeros el 30 de enero al grado 14, si van a destinar los recursos para los juegos deportivos, para las actividades culturales, si se aplica el tema de la nivelación. Y todo ese cúmulo, el doctor Giovanni, yo hablé con él cuánto podría costar esto y él dice que son 40 billones de pesos. 40 billones de pesos, más el tema de la concurrencia, más el efecto pensional de la nivelación, más el efecto de las cesantías, más el efecto salarial. Si esto fuera todo completo como está aquí, uno diría acá, esto al Estado no es fácil tampoco arrancárselo, 40 billones de pesos. El Estado no quería soltar nada, soltado mezquino que no quería soltar nada. Entonces en ese sentido, compañeros, el Comité Ejecutivo de Cimatol esta mañana nos facultó para eso. Todo el Comité Ejecutivo acá de Cimatol, los 15. Dieron no lo que ustedes hicieron allá, porque no es fácil tomar una decisión y a esas alturas de la mañana consultarles a todo. Pero eso fue lo que hicimos con Irma y con William López en Bogotá. Si bien está cuestionada la federación, nosotros no compartimos algunas cosas, otras sí en el tema del contenido. Cuando la cosa se puso o es todo el contenido o es el paro nacional, nosotros dijimos que continúe el paro nacional. Hay muchachos que nos decían, ¿y por qué no continúan en el Tolima ustedes? Porque no se trata tampoco de ser irresponsable, porque uno solo también lleva del bulto en un paro nacional. Pero sí queremos dejar constancia histórica sobre esto, porque estos son procesos y discusiones que se dan en momentos de la historia, ¿sí? Y la federación hoy está más cuestionada que nunca. A los directivos los tratan de ratas, los amenazan. Esta mañana no pudieron intervenir en Bogotá, no pudieron intervenir en Villavicencio. Y los sindicatos filiales, aún con las posturas que tenemos dificultades. Pero también hay que entender que FECODE somos todos. Y que FECODE, si bien en este momento no estuvimos de acuerdo en algunas circunstancias, pues tampoco significa que nosotros vamos a dejar de hacer la tarea, porque somos fecodistas por naturaleza. Y en este momento, desde la crítica, y en este momento, desde la institucionalidad. Y eso es lo que queremos que entiendan ustedes, que no es fácil. Yo le decía a los muchachos esta mañana, hagan el curso sindical, hagan la escuela sindical, lancen a ser directivos de Cimatol, consigan en 400 votos y vengan aquí. Y cuando estén aquí ven que las cosas no son tan fáciles. Esto es de responsabilidad, esto es de compromiso. Lo hicimos de buena fe, mantenemos la buena fe, creemos que no nos equivocamos. Nosotros no somos mesa negociadora, nosotros estamos impulsando el paro desde las regiones, contribuimos con el paro de las regiones en la federación. El Tolima se sobró,
el Tolima más de 90-95%, porque así como hay críticas en algunos municipios contra nosotros, porque así como hay críticas de algún sector de los compañeros del 1278, también esta mañana, en medio del respaldo y por las redes sociales, en este momento están respaldando también a Cimatol. Y nosotros consideramos importante eso, porque aquí pueden haber las diferencias que hay, pero aquí se le ha garantizado a todas las instancias organizativas la posibilidad de mejorar el sindicato de maestros del Tolima, y mejorando el sindicato de maestros del Tolima, estamos mejorando la Federación Colombiana de Educadores. La experiencia también indica, compañeros, que a ustedes también los van a cuestionar. No se preocupen por eso, porque el dirigente tiene que tener temple para aguantar todo, y sobre todo para aguantar los detractores que estaban esperando este momento de la federación. Nosotros, si bien, o en el caso nuestro, que tiene una posición contraria frente a los elementos del contenido y frente a la decisión que tomamos, tampoco vamos a aprovechar los momentos para acabar la federación. Nosotros queremos que en este momento ser más responsables que nunca, aguantar el chaparrón, pero echar para adelante, porque somos fecodistas y somos un sindicato fuerte que rescató la convocatoria y la credibilidad de los maestros en el Tolima. Y muchos también nos dijeron: esa no es la forma de reclamar los derechos agrediendo a los directivos, y menos a una mujer. Esa no es la forma de que sin razones y con puños limpios o patadas limpias y más de un maestro es que se resuelve este problema. El escenario es con un debate razonado, argumentado y ojalá propositivo para buscar y alcanzar la unidad. La unidad del magisterio es la que tiene la imagen y la retentiva a la gente en las calles, pero lamentablemente unos compañeros con palos en Bogotá también estaba y casi linchan a los compañeros de FECODE, y el ministerio mirando y grabando esos hechos. Hoy los medios de comunicación en el INEN, y ahí es donde se ve que cuando uno no le debe nada a nadie, cuando no le pueden indicar corrupción, cuando no le pueden indicar que le ha robado la plata a la organización, se atreve a, no solamente a estos escenarios donde está la dirigencia, sino hasta donde está la gente que no lo comprende a uno. Y ahí es más bonita la contienda, ahí es más bonita la pelea. Donde me he sentido mejor no es donde ha habido el respaldo de las asambleas, que fueron varios momentos brillantes en este paro nacional. Hoy, dándole la cara en nombre del comité ejecutivo de Cimatol, y en medio de la discordancia que había, en medio de la diferencia, eso fue importante también para demostrar de qué estamos hechos. Y de eso tienen que estar hechos los dirigentes en los municipios. ¿Cómo es posible con dirigentes en los municipios donde la gente no entró a paro? Y si somos críticos, tenemos que ser contundentes y desde la crítica ser capaz de convencer a la gente. Porque entonces uno no es sino de discurso y no es de hechos. Y por eso le rogamos a ustedes la cordura, la sensatez, para que este mensaje que estamos dando aquí en Cimatol también lo lleven a los municipios. Y el tiempo también es importante, porque esto no es de la noche a la mañana. Y uno creer también que un paro lo levanta hoy y ya mañana tiene los derechos, eso tampoco es cierto. Eso son falsas expectativas que se le genera a la gente. Compañeras y compañeros, los 15 directivos de Cimatol, hoy más fuertes que nunca, creemos que las bases del magisterio nos van a seguir respaldando, que las instancias organizativas se van a seguir fortaleciendo, que los municipios van a estar pendientes de este pliego, de esta negociación, y que fundamentalmente, pase lo que pase, la lucha se logra a través de las organizaciones, y en este caso Cimatol y FECODE. El mensaje para los compañeros de los municipios del día de mañana
Compañeras y compañeros, este es el plenum departamental realizado en Ibagué. Ahí están sus directivos, ahí están sus compañeros de las subdirectivas explicándoles este pliego de acuerdos entre la Federación y el gobierno. Esperamos que la buena cordura, que la sensatez sea la que reine en este momento y que estos puntos vamos a exigirlo a la Federación que se hagan realidad para las maestras y los maestros colombianos y que esa realidad sea la que supere las diferencias que tenemos hoy y en este momento en el país. Afortunadamente Ibagué resiste y afortunadamente el Tolima sale bien beneficiado de las acciones que desarrollamos y de la fortaleza del Sindicato de Maestros del Tolima. Muchas gracias, muy amable.